Todos tenemos que aprender a entrar a la escuela del quebrantamiento. David tenía una promesa de parte de Dios. Recordemos que Dios manda al profeta Samuel para que ore por él y lo unja como rey. Ese era el destino de David, ser rey de Israel. Lo que Dios no le mostró a David fueron los procesos que él tendría que pasar. Desde casa hasta el punto, a llegar al punto de ser rey, tendrían que pasar algunos años y algunas estaciones. Estaciones que si David quería volárselas, le tocaría repetir la historia. O si bien si quería ser obediente a Dios, debería pasar por ellas, debería vivirlas, sufrirlas, disfrutarlas y entender que en medio de cada estación al cual Dios le permitía llegar, tenía propósito. Es igual o pasa igual con cada uno de nosotros, mis amados amigos. Cuando perteneces a Dios, es decir, cuando has orado y le has abierto tu corazón a Dios y le has dicho, yo quiero que seas mi Señor, mi Salvador, que dirijas mi vida, debes entender que los procesos no van a acabar. También tienes que entender que no hay una promesa de que las circunstancias difíciles van a dejar de presentarse. Tienes que entender que la promesa de Dios es estar allí contigo, pero aún estando Dios contigo, seguirá dependiendo de ti si estás dispuesto a escuchar su voz para dejarte guiar por el camino correcto, aunque te parezca que lo que Dios te está mandando a hacer es injusto o no es correcto. Hoy quiero darte la bienvenida a la estación a la cual le he colocado por nombre la estación Saúl. Saúl era el rey de Israel al cual David iba a servir, pero no todo iba a ser color de rosa. Después de ver una gran victoria de matar un gigante, de matar a Goliat, cualquiera pensaría que la vida de David le cambió y que ahora, luego de matar a Goliat, se merecía el palacio. Pero todo tiene su proceso y recuerda que en Dios se toma su tiempo para hacer perfectas todas las cosas y que en cada proceso Él va a obrar en tu vida de tal manera que estés habilitado, estés preparado para que lo que vayas a recibir lo vivas con responsabilidad y de la manera correcta. Así que la vida es de procesos, mis amados amigos, y eso debemos tenerlo siempre pendiente. Y podemos tratar de huir, pero donde quiera que vayamos, los procesos nos van a seguir. De una u otra manera, en este lugar o en otro, te va a tocar repetir la materia y hasta que no termines de verla no te podrás graduar. Cualquiera pensaría que después de matar el gigante, las cosas serían color de rosa. Ahora, no todo fue tan malo, pero también el encontrarse con Saúl fue un tiempo de confrontamiento, fue un tiempo de aprendizaje, fue un tiempo de conocer cómo es la vida de un rey, y fue un tiempo en el que al ser confrontado, David tendría que matar el reflejo de Saúl en su vida. Te lo voy a decir con más calma. David fue llamado como rey, Dios lo procesó, pero en parte de ese proceso, el que va a ocupar un lugar de rey tendrá que ser confrontado por otro rey. Así que Saúl era esa estación en la que David iba a descubrir lo que es ser un rey y lo que es aprender a sujetarse a autoridad. 2, aprender a sujetarse aun cuando estás bajo injusticia. Aprender a ser obediente, a esperar, a no defenderte por ti mismo, a respetar la autoridad aunque sea injusta contigo, y a saber cuándo es el momento de partir a la siguiente estación. Cualquiera que
recibiera el premio de David de irse al palacio con el rey, estaría contento. Además de que el que venciera al gigante se casaría con una de las hijas del rey. David iba contento al palacio. Quizás él iba pensando que la vida le cambió, y es cierto, claro que le cambió. Ya no iba a estar cuidando ovejas. Después de vencer al gigante, subía a otro nivel. Yo creo que David nunca se imaginaba lo que en ese nivel le esperaba, pero era necesario. Cuando obtenemos una victoria en la vida, enseguida pensamos que la vida nos va a cambiar para bien. Cuando estamos en Dios, amén que sí. Claro que sí nos cambia para bien. Pero ese cambio no es sinónimo de que todo va a ir bien o va a ser color de rosa así como me lo estoy imaginando. Recuerda que en el siguiente nivel serás preparado para el que viene y que necesitas aprender algo. Así que David fue nombrado como rey, pero necesitaba ser confrontado por otro rey. Y bajo la tutela de Saúl, David iba a aprender muchas cosas. Una de esas cosas importantes era aprender a respetar la autoridad y a entrar en el proceso, en la estación de Saúl, el proceso de vivir momentos de injusticia y aprender a permanecer, a no desistir y a confiar en el Señor. Cuando Dios te llama, cuando Dios declara que tiene propósito para ti, tienes que aprender a pasar etapas en la vida, y una de ellas no nos va a gustar, pero es la etapa de la injusticia. Algunos comenzarán a preguntarse en esa estación, ¿pero por qué a mí? Si yo lo único que hago es ser bueno. Pero es necesaria esa etapa de la injusticia. David vivió injusticias debajo de Saúl. Una de ellas es que Saúl muchas veces no reconoció la labor de David. Hasta David le tocaba el arpa, pero Saúl ni siquiera le sabía el nombre. Otra de ellas es que Saúl elevó a David a nuevos niveles en el palacio, pero su motivación no era de que David prosperara porque lo amaba. Su motivación era que David muriera. Saúl colocó a David como capitán de sus ejércitos con el fin de que al ir a la batalla a David le quitaran la vida. Eso es algo injusto, ¿verdad? Claro que sí. Saúl mandaba llamar a David y por delante le sonreía, pero cuando David daba la espalda le tiraba lanzas para matarlo y clavarlo a la pared. ¿Te parece eso justo? Claro que no. Son momentos que consideramos injustos, pero necesarios. Porque en ese tiempo o en esa estación, Saúl, o en esa estación llamada Saúl, Dios tenía que confrontar a David para que el reflejo de Saúl no quedara grabado en su corazón, pues Dios quería que el corazón de David fuera conforme a su corazón, al corazón de Dios mismo. Y para alcanzar esos puntos en donde Dios nos delegue responsabilidad, la importancia de tener un corazón conforme al corazón de Dios es esencial, mis amados amigos. Un corazón conforme al corazón de Dios no se va a dejar seducir por los deleites de este mundo. No se va a desviar con cualquier tentación. Aprende a permanecer firme y es correcto en todo lo que hace, así tenga que sufrir. Un corazón conforme al corazón de Dios busca agradar a Dios primeramente más que a los hombres. Así que, digamos que David tenía que ser procesado en la estación de Saúl. Ahora, no todo es malo. Cuando llegas a esta estación, lo primero que entiendes es que vino una promoción para tu vida. Hay promoción. ¿A quién no le gustaría ser promocionado? O que te elevaran al siguiente nivel. Claro que sí.
Pero con esa promoción vino más responsabilidad y confrontamiento. Cuando David llegara al punto, al propósito, a la meta, que fue para lo que fue escogido e ungido, el ser rey de Israel, tendría que tener un corazón conforme al corazón de Dios y no estar labrado a la imagen de un rey que fue desechado por su rebeldía, por su desobediencia, el cual fue el rey Saúl. Así que en la estación Saúl, Dios te va a promover, pero va a seguir trabajando contigo. Y quizás podrás ver con mucha más claridad hacia dónde te dirige Dios cuando los que se levanten en ese nivel sean superiores a ti, entre comillas. Nunca tengas temor y no te sientas mal, porque cuando Dios te quiere llevar al nivel de soldado, te va a mandar un Goliat para promocionarte, pero Goliat es un soldado. Pero cuando Dios te va a poner a un nivel de realeza, entonces en ese nivel vas a tener que aprender a permanecer firme y a afrontar las realezas que se te levanten en contra, a fin de que tu corazón sea labrado. Dios necesitaba matar al Saúl que había en el corazón de David. Y allí en el palacio, con el mismo Saúl de frente, era necesario que David aprendiera, mis amados amigos. Por eso, en 1 de Samuel capítulo 18, verso 6 al 7 o al 8, dice lo siguiente: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era el canto: David mató a sus miles. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. Entonces dijo: ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David, con envidia, con rabia. Y desde allí comenzó el proceso de David. Ya no estaba en casa, ya no estaba en el anonimato. Había hecho algo que lo había llevado a su siguiente nivel. Había vencido al gigante. Y quizás tú te sientas como David cuando logres vencer al gigante o Dios te dé esa victoria. Tú dices: wow, ahora sí. Pero ahora sí es que viene una mayor responsabilidad. Más puertas se te abren, más conexiones, la visión se expande, pero requiere una mayor responsabilidad. Y los procesos continúan. ¿David disfrutó en el palacio? Claro que sí. ¿Se casó con una hija del rey? Claro que sí. Pero no todo fue color de rosa, porque David tuvo que aprender a sujetarse a un rey que fue injusto con él. Yo creo que David entendió algo, y es algo que Dios me ha llevado a aprender a medida que el Señor trabajaba en mi vida para llevarme al punto de pastorear, aprender a sujetarnos a la autoridad, comenzando desde casa, con nuestros padres, aunque muchos de los regaños y disciplinas de nuestros padres las consideramos como injustas, pero tocaba aprender a obedecer, sujetar y respetar la autoridad. Así que, ¿sabes qué he aprendido? Tienes que aprender a que en la medida en que tú critiques con rigor a la autoridad que está sobre ti, es la misma medida con la que tú vas a ser medido cuando tú seas autoridad. Recuerda que ahorita estás bajo autoridad, pero Dios te tiene para algo más. Y llegará un momento en el que tú vas a ser autoridad. Y la pregunta es, cuando tú vayas a ser autoridad, ¿soportarás la crítica,
el cuestionamiento de la manera tan rigurosa como tú hoy estás cuestionando y criticando a tu autoridad? Aprendamos de esta estación, porque es fácil juzgar a los demás y ser rudos al hacerlo, pero cuando nos toque a nosotros soportaremos. David aprendió a guardar silencio. David tuvo la oportunidad a solas con Saúl de que cuando Saúl le mandara la lanza, David tomarla y devolverla, defenderse a sí mismo. Pero no, David respetó la autoridad y prefirió huir. Así que la primera vez se fue, pero no era el momento. Regresó nuevamente y cuando Saúl otra vez volvió a intentar a matarlo, entonces ya era el momento en de David salir. Ahora, cuando David se fue solo. No se llevó a nadie consigo, se fue en silencio. Entendió que necesitaba urgentemente ir a la próxima estación, pero iba por el buen camino. Mis amados amigos, si te sientes identificado con David y con la estación que le tocó en Saúl, prepárate porque algo grande viene. Ya está preparado de parte del Señor. No te desvíes y no dejes tu lugar tomando la lanza y lanzárselo a aquel que te la lanzó. Hay momentos de guardar silencio. Hay momentos que en ese silencio hay que soportar las injusticias. Ahora, no serán toda la vida, pero hay momentos de momentos y es importante que cuando dejas que Dios te guíe, te muestre cuándo es el momento de tomar decisiones y cuándo es el momento de callar y de guardar silencio. Esta es la estación Saúl. Tendría mucho más que hablarte, pero espero que estas palabras lleguen a tu corazón y que puedas entender que cuando David llegó a la estación Saúl, todavía no era el momento de reinar. Todavía seguía en el proceso. El hecho de que estés en el palacio no quiere decir que ya todo acabó. Recuerda que estás de paso y un largo camino todavía falta por recorrer. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos enseñas y gracias, Padre amado, porque eres tú quien dirige nuestros pasos, eres tú quien dirige nuestra vida. Y en estos asuntos debemos aprender a confiar. En esta estación nos enseñas a ser pacientes, a callar aunque estemos debajo de la injusticia, cuando nos traten injustamente, pero tú eres justo. Es necesario que pasemos por esa escuela, que aún seamos sabios con las palabras que utilicemos y nuestro comportamiento sea el guiado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer, para que podamos estar preparados para la siguiente estación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Bendiciones.